Hola, ¿qué tal? Estás en la tercera tutoría de cómo poder dar las enseñanzas del manual que tienes en tus manos. Nos encontramos en el capítulo 3 que se titula Identidad dañada. Hemos de recordar que es importante para cada enseñanza que vamos a dar tener en cuenta nuestro objetivo. Así que el objetivo de esta tercera sesión, de este tercer mensaje, se llama reconocer la propia condición de pecador necesitado de salvación. Es decir, las personas a las que tú les vas a hablar, tu objetivo es que esas personas al final de esta tercera sesión, este tercer mensaje, ellos terminen realmente reconociendo que son pecadores, pero que necesitan de esa salvación, de esta solución. Entonces, vamos a ver qué líneas generales podemos utilizar para poder hacer eficaz esta enseñanza. Así que comencemos. Primero que nada, acuérdate que venimos del mensaje anterior, en el cual hablamos de una identidad de hijo, en la cual hemos hablado de cómo Dios es un Padre que nos ama. Entonces, en esta ocasión va a la contraparte. Es decir, podemos iniciar con esta pregunta que está textualmente en la introducción. Si Dios me ama, si es cierto que me ama de todas esas maneras que vimos en la sesión pasada, ¿por qué no lo experimento? Hay una situación, ¿por qué a veces estoy triste? ¿Por qué a veces me siento deprimido? ¿Por qué a veces me siento sin esperanza? ¿Por qué a veces me siento enojado de la nada? ¿Por qué me siento deprimido? Entonces, esa es la primera contraparte. Es decir, es cierto que Dios te ama, pero hay que poner a las personas, para llevarlos a nuestro objetivo de reconocerse pecador, de la realidad que ellos viven. ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta. Entonces, entramos ya al cuerpo del tema, que está estructurado con 3 puntos. Entonces vamos a ver el problema, es decir, no lo experimento por algo. Y aquí vamos a ver, recuerda que tener tu Biblia en la mano para poder utilizar cada una de las citas bíblicas que está. Entonces nos habla que hay un problema y ese problema es el pecado. Entonces aquí vamos a entrar en esta fase en la cual vamos a ver, si te das cuenta, durante toda la enseñanza vamos a hablar acerca del pecado, las consecuencias que tiene, quién lo origina y qué es lo que nos conlleva, qué es el paso que tenemos que hacer para poder salir de esta situación. Entonces, primer punto, el problema, el pecado. Y aquí está bien clara la definición y te exhorto que tengas cuidado, que lo leas con atención para que no te confundas, porque no estamos hablando que el problema son los pecados, es decir, las acciones malas que cometemos, sino estamos hablando que es el pecado. Estoy hablando en singular, no en plural. ¿Qué es el pecado? Aquí lo narra nuestro manual. El pecado es el no creer el amor de Dios, la desconfianza. Es decir, cuando yo desconfío del amor de Dios, empiezo a cometer acciones malas. Un ejemplo rápidamente: ¿por qué la persona roba? Porque desconfía que Dios es su Padre, que lo ama y que es capaz de proveer todas sus necesidades. Por lo tanto, si yo desconfío que Dios es mi Padre, voy a querer solucionar las situaciones bajo mi perspectiva. Y a esa perspectiva muchas veces vendrá ligada a una acción mala. ¿Cuál? Robar, tomar lo desconocido. ¿Por qué? Porque me encuentro en una necesidad y creo que tengo que resolverla yo mismo. Así con todas las acciones pecaminosas: hablar mal, emborracharse, la lujuria, todas estas cosas, todas las acciones malas tienen como consecuencia un problema que es el pecado, desconfiar del amor de Dios. Pasamos al segundo punto. Después de saber que el pecado es el problema por el cual yo no experimento el amor de Dios, necesitamos ver quién es el que origina el pecado. Entonces, lo vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 3 ahora. Es importante que tú lo puedas leer. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones del video, no lo voy a leer. Sin embargo, yo te sugiero que tú leas cuando vas a predicar este pasaje de Génesis 3, que lo leas completo y en el cual aquí vamos a encontrar la causa. Y aquí nos habla de la historia que conocemos. Entonces yo te invito a que la puedas narrar con los jóvenes para hacerlo de una manera también que ellos se puedan ir metiendo en la historia. Entonces narra estos personajes que fueron los primeros seres humanos, Adán y Eva. Entonces narran cómo, la Biblia narra cómo el diablo toma la forma de la serpiente y entonces engaña a Eva. Por engañar a Eva, entonces Eva cree en la mentira de Satanás, que prácticamente la mentira era: no es cierto que Dios quiere lo mejor para ti. No es cierto que Dios te prohibió eso porque es malo para ti, sino te lo está prohibiendo porque Él sabe, comer el fruto prohibido, porque Él sabe que si lo comes serás como Él. Entonces,
aquí el punto que tenemos que enfocar es que el diablo viene siempre a distorsionarnos la imagen de ese Padre amoroso que es Dios, y Él nos pone una mentira, es una imagen distorsionada. Entonces Él nos hace creer, a ver, ¿es cierto que Dios te ama? ¿Y por qué si Dios te ama, mira cómo te va en la vida? ¿Por qué si Dios te ama, mira por qué estás triste? ¿Por qué el otro? Entonces siempre el enemigo nos trata de distorsionar el amor de Dios y la imagen de un Padre amoroso. Ahora, el pecado es cuando yo le creo, como Eva, en vez de creerle a Dios que le dijo, no comas porque si comes morirás, le creyó a la serpiente que le dijo, come porque no vas a morir. En eso radica el pecado y en eso radica la causa, en que nosotros cuando desconfiamos del amor de Dios, pues estamos confiando en la voz de la serpiente, lo que nos hace tomar nuestras propias decisiones, que es el pecado, y después que se traduce con acciones malas. Vamos con el tercer punto, las consecuencias. Las consecuencias, es decir, ya que yo hago acciones malas, es decir, que recibo el pecado y después hago acciones malas, que son los pecados, querido amigo, esto trae consecuencias y trae tres principalmente. Una, que el pecado te separa de Dios y de nosotros. Es decir, cuando yo empiezo a vivir con este pecado y con estos pecados, entonces empiezo a sentir culpabilidad. Ya no veo a Dios como un padre, sino lo empiezo a ver como un juez. Lo empiezo a ver como alguien que está separado de mí, con alguien que está dispuesto a castigarme, ya no como un tirano, ya no como un papá amoroso. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, el pecado me separa con los demás. Es decir, a los demás ya empiezo a dejar de verlos con amor. Ya no los veo como hermanos, sino los veo como mis enemigos. Y entonces ahí empieza a fluir como segunda consecuencia por el pecado a que la humanidad vive en una condición de soberbia, de guerra, de enemistad, de violencia, de chismes, de tantas cosas, de avaricia, de egoísmo, de falta de perdón. Si tú te pones a pensar, puedes dar este ejemplo, te puedes a pensar, ¿cómo es posible que haya hermanos que se odian, hijos que odian a sus padres, padres que odian a sus hermanos? Esto, querido amigo, que parece inconcebible, esto es raíz y consecuencia del pecado. Vivimos en un mundo con esta condición, al que le da igual matar a un ser humano que matar a una mosca. Tercera consecuencia es que el pecado me separa de mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezo a experimentar la muerte en mí. Empiezo a experimentar un estado de confusión de mis emociones y mis sentimientos, en el punto en el que mi voluntad se ve dañada. Es decir, en este punto es que yo empiezo a hacer el mal que no quiero hacer. Es decir, para este punto, muchas personas han experimentado, por ejemplo, quieren salir del alcoholismo y dicen, ahora sí, ya no voy a tomar. O quieren salir de cualquier adicción, ahora sí, ya no. Pero simple y sencillamente termina siendo una promesa rota, porque el pecado es más fuerte que tú, más fuerte que yo, más fuerte que nosotros mismos. Por lo tanto, aún nuestra propia voluntad se ve desconfigurada. Por lo tanto, yo ya no quiero hacer este mal, ya no quiero cometer este pecado, pero experimento que este pecado tiene poder sobre mí. Después, a este punto agregamos el inciso D, que hay una mala noticia. Y la mala noticia está en Romanos 3:23, que dice que todos somos pecadores y estamos apartados de la gloria de Dios. También hay otra referencia bíblica en Salmo 51:7, donde nos dice este salmo, soy pecador desde el seno de mi madre. Ahora, ¿qué quiere decir? La Biblia dice que todos somos pecadores. No dice que si eres malo eres pecador, que si eres bueno no eres pecador. Dice todos somos pecadores. Después dice, soy pecador desde el seno de mi madre. Ponte a imaginar, un bebé en el seno de su madre, en el vientre de su mamá, ¿de qué puede hacer? ¿Qué cosa mala puede hacer? Sin embargo, la Biblia dice que ya nace pecador. Entonces, esto nos lleva a saber que somos pecadores no porque pecamos. Y aquí tienes que ser muy directo para que los jóvenes que te escuchan se identifiquen y puedan reconocer que son pecadores independientemente si se han portado mal o si se han portado bien. Y si se han portado bien o se han portado mal, es lo mismo, son pecadores, porque el pecado reside en nosotros y eso nos hace a tener actitudes malas. Entonces, al final de cuentas, tenemos que llevar a este cuarto punto, llevar a las personas a reconocernos pecadores. Y con esto puedes buscar el Evangelio de Lucas en el capítulo 18 del 9 al 14. Jesús narra una parábola en la cual cuenta cómo un fariseo, de aquellas personas que se creían justas por sus obras,
cuando oraba solamente decía, oh Señor, te doy gracias porque soy bueno, te doy gracias porque diezmo, te doy gracias porque ayuno. Se estaba autoalabando. Sin embargo, había un recaudador de impuestos que era, pues era como si fuera la peor persona de la sociedad, así como una lacra de la sociedad, nadie lo quería. Y esa persona estaba solamente con la cabeza agachada en el templo diciendo, Señor, ten piedad de mí porque soy pecador. Y al final Jesús termina diciendo, aquel que se estuvo autojustificando, regresó igual, es decir, regresó siendo un pecador, porque era pecador, simplemente que no lo reconocía. Pero aquel que se reconoció pecador, aunque tenía muchos pecados, salió perdonado. Entonces la conclusión es, querido amigo, reconócete pecador. Esta es la conclusión y esto es lo que tú tienes que dejarles claros a ellos. Somos pecadores y por nosotros no podemos salvarnos. El pecado actúa en nosotros y hace que tengamos una condición de muerte hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos. Aquí concluimos la parte del mensaje. Después nos tomamos de la dinámica que es una dinámica muy profunda y que tenemos que hacerlo también, es muy breve, pero tenemos que hacerlo con cuidado para que no se salga de control y realmente tenga el impacto que debe de tener. Y entonces para esta dinámica utilizaremos una bandeja llena de lodo. Entonces es así, barro con agua y tierra, revuelves, tienes una bandeja y esta bandeja estará cubierta. Entonces puedes pasar a otro salón o ahí mismo que tu equipo te tenga preparada ya una bandeja con lodo y con una mesa. Entonces ponen la mesa y después pides a los participantes que se acerquen. Después pueden armonizar con algún fondo, una música de fondo o algún canto de que ustedes puedan saber que es acorde al momento. Y después se presenta la bandeja de lodo. Entonces después se hace simple y sencillamente una espiritualización, es decir, que se compara el lodo que hay aquí en la bandeja con el pecado y entonces se muestra a los participantes el lodo y entonces se empieza a comparar y entonces unas frases que puedes utilizar son las siguientes. Mira, ¿ves esta bandeja? ¿Ves este lodo? Así como es este lodo, así es el pecado. El pecado es sucio, el pecado es apesta y sobre todo el pecado mancha, así como este barro, que ahora mis manos están sucias, están manchadas de este pecado, de este barro. Entonces empiezas a decir, así nosotros nos manchamos de este pecado y pones ejemplos. Voy a ser breve, muy concreto. Cuando, por ejemplo, tenemos malos pensamientos contra alguien y entonces te empiezas a embarrar un poco en la frente. Cuando hablamos mal y te empiezas a embarrar en la boca. Cuando vemos cosas que no debemos ver en la computadora, cuando cedemos a la pornografía, por ejemplo, tienes que utilizar términos concretos y entonces embarras tus ojos. Y entonces procura que este ambiente sea serio, que no se salga de control. Entonces al final de cuentas, después de dar ejemplos, tú puedes pedir a una persona que venga a limpiarte, es decir, quítame este lodo con la mano. Esta persona obviamente, van a hacer dos cosas. Uno, no te va a limpiar. Dos, él se va a terminar manchando. Y entonces con esto tú les dices, y el pecado tiene una característica que no se puede quitar por ti mismo ni por los demás. Entonces, a pesar de que tú le pidas ayuda a alguien, no te va a poder limpiar. Al contrario, tú vas a manchar a esa persona. Y entonces, al final, se hace una exhortación en el cual se pide a los jóvenes que vengan y puedan tomar tantito barro y entonces puedan untarlo, sea en su playera, así, o en alguna parte de su cuerpo, de su rostro, mejor. Y entonces se invita a que cuando los jóvenes pasen, no solamente es mancharse por manchar, se profundiza y se dice, yo te invito, esa es una oportunidad que delante de Dios nos reconozcamos pecadores. Entonces, que pasen y digan una oración muy sencilla, como, Señor, yo delante de ti hoy reconozco que soy pecador y que necesito de tu salvación. Y entonces pasan a su lugar. Procura que mantengan en silencio mientras la música está de fondo y al final se puede hacer una oración juntos. Ya que haya pasado el último, tú puedes pedir que ellos oren contigo y entonces les puedes decir, repitan conmigo una breve oración. Señor, estamos hoy aquí delante de tu presencia, reconociéndonos pecadores. Nosotros reconocemos que solos no podemos salvarnos y no queremos vivir más las consecuencias de este pecado. Por favor,
envíanos tu salvación, envíanos tu ayuda. En el nombre, te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Y entonces así termina esta dinámica. Y después se pueden tener cubetas de agua y unas toallitas para poder limpiar, permitir que las personas se puedan limpiar. Y así es como terminamos este segundo video de esta segunda enseñanza de nuestro manual. Dios te bendiga.